Bueno, yo creo que voy a comenzar. Están un poco tímidos, pero bueno, espero que poco a poco se vayan conectando. Hoy me voy a referir a la trata de personas. No sé si se enteraron, pero pues el 30 de julio es el Día Mundial contra la Trata. Y desde la campaña Las Libres, de la cual la Corporación Servoz, de la que soy la directora, pues estuvimos manejando toda una semana contra la trata de personas, una semana larguita, ¿sí? Fue del 28 de julio a hoy, que es el cierre de la campaña. Entonces, para terminar esta campaña, pues quería hablarles un poco a ustedes sobre la trata de personas, hablándolo desde el tema jurídico, ¿sí? La trata de personas hemos escuchado muchas cosas, muchísimas. Sin embargo, pues el escuchar esa información que tal vez no es la mejor, pues nos conlleva a tener unos imaginarios que no necesariamente son la realidad. Por ejemplo, mitos como que no, eso a mí no me va a pasar, o que la trata de personas es hablar de prostitución, pues eso significa que no conocemos la magnitud del delito de trata y estaremos muy susceptibles a ser víctimas de esta situación o de esta vulneración de derechos, porque pues la trata de personas es una vulneración a los derechos humanos, no solamente en lo que tiene que ver con, por ejemplo, la libertad, sino también la integridad personal, la libre circulación. Este es un delito pluriofensivo, es decir, que afecta a muchos de los derechos pues, que son esenciales al ser humano, partiendo de que pues, vulnera un principio básico que todo ser humano requiere y es esa dignidad. La dignidad humana es lo más básico, ¿sí? Y cuando a ti te comercializan, te ponen un precio, pues significa que esa dignidad humana se desdibuja, en cierto modo se pierde. En ese sentido, pues la trata de personas es eso, o sea, busca la afectación a principios más básicos, como ese, la dignidad humana. También podemos hablar de la pérdida de la personalidad jurídica, un derecho también sumamente importante. ¿Qué es eso de la personalidad jurídica? La personalidad jurídica es que te van a reconocer como persona independientemente en el estado, en el país en que te encuentres. En este sentido, por ejemplo, pues yo soy Nancy Edith Alarcón Moreno y tengo una libertad para circular y moverme entre fronteras, ¿sí? Y pues todos los estados pues también tienen esa obligación de que si yo cumplo con todos los requisitos que ese estado ha establecido, pues que yo pueda también ingresar a ese país. Hay un derecho humano que es el de movilidad, el de circular entre fronteras. Entonces, si yo tengo esos requisitos que ha establecido el Estado, pues podría entrar a ese país. Pero si la personalidad jurídica me la vulnera, me la violenta, por ejemplo, con la trata de personas, que si te quitan el pasaporte, si no tienes documentación, pues ¿qué significa? Que tú no eres una persona, entre comillas, ¿no? Para ese Estado. Es decir, tú no puedes hacer exigibles tus derechos, no los puedes concretizar. Entonces, ya veremos, o muchos han tenido la experiencia de que al no tener un documento válido en ese país, pues no puede acceder incluso, por ejemplo, a servicios como salud. ¿Sí? Entonces es importante pues ese reconocimiento de esa personalidad jurídica, pero cuando no la han arrebatado en una situación de trata de personas, pues es una situación bastante compleja. Entonces, como les decía, la trata de personas es un delito pluriofensivo y que afecta a muchos delitos. Sí, la trata, anteriormente escuchábamos que, e incluso todavía se escucha mencionar trata de blancas, pero ya trata de blancas pues no tiene cabida porque la trata de personas pues ha resultado un poco más amplia y ha afectado a todo ser humano. No importa el test, el color de test, que
tengamos el test de piel o que profesemos una u otra religión, eso no interesa. Para el tratante lo que importa es qué tan lucrativo me puede resultar esta persona, ¿sí? No solamente hablamos de trata en explotación sexual, que es eso. Sí, un alto número de personas son afectadas por la trata en explotación sexual, pero también está trabajos forzados, que es la segunda modalidad, finalidad que se presenta. En trabajos forzados, que pues ya yo tengo un video anterior, justo desde el año pasado, que hablaba de trabajos forzados. Sí, una finalidad que también como que es una línea muy delgada entre explotación laboral como una vulneración a los derechos laborales y la trata de personas, que es un delito. Entonces, también es trabajos forzados una finalidad que se presenta muchísimo en la trata de personas. Otras finalidades es, por ejemplo, el matrimonio servil o uniones serviles. Entonces, cuando nos encaprichamos con una persona y resulta que esa persona tiene la intención eh, de explotarnos, de sacar provecho de nosotros, ¿sí? El provecho, el explotarnos es sacar un beneficio, sea para esa persona o para un tercero, ya sea en especie o en dinero, ¿no? No solamente vamos a referirnos a dinero, puede ser provecho en especie. Entonces, la trata de personas es eso, son muchas finalidades. Bueno, Reinaldo Bacaflor, hola, ¿cómo estás? Eh, pues qué pesar que no te pueda escuchar porque a veces es más rico estar hablando que pues uno solo. Pero bueno, Reinaldo, gracias por toda esta información que nos está pasando, abogada. Bueno, sí, la intención es esa, que vayamos como aterrizando ese concepto de trata de personas y no lo miremos como como muy distante a nuestra realidad, porque puede ser que un vecino o una vecina esté pasando por esa situación. Les estaba diciendo que trabajos forzados es la segunda finalidad en la trata de personas. Y en trabajos forzados, pues resulta que un alto número son hombres. Entonces, si la trata, si bien es cierto que la trata de personas afecta principalmente a mujeres en un 80%, pues también están los hombres, los niños, las niñas. Entonces, por eso ya no nos referimos a trata de blancas. Ahora hablamos de trata de personas. Muchas comunidades indígenas, comunidades afro también se están viendo afectadas por esta situación. Los que hemos vivido en Bogotá, pues conocemos, por ejemplo, también la mendicidad ajena. Sí, de hecho se ha vuelto costumbre ver a indígenas ubicados en las esquinas, en los andenes, en los semáforos, pidiendo limosna, pero no sabemos si esos recursos que les estamos dando son directamente para ellos o son para otras personas que se lucran de la explotación de niños o de mujeres, de ancianos en la mendicidad. Otra finalidad también es la servidumbre doméstica. Yo creo que muchos de nosotros, incluso tradicionalmente, se ha visto que, o escuchamos que, por ejemplo, una familia campesina de un lugar muy distante, que no tiene mucho acceso, por ejemplo, a una escuela, a tal vez acceder a la universidad, pues encuentra una ayuda, ¿no? Entre comillas, en ese familiar que está en la ciudad, en las principales ciudades. Y pues resulta que la niña va a prestar ese servicio, a trabajar con esta familia y resulta ser explotada en servidumbre doméstica. Entonces, también esa puede ser una finalidad de trata de personas. Aquí hay que tener muy presente las características que se presentan, ¿sí? No todo lo podemos volver trata de personas, no todo es trata de personas, pero sí hay unas características muy específicas que hace que sea trata de personas y no.
explotación laboral o vulneración a los derechos laborales que ya les mencionaba. Entonces, por ejemplo, en servidumbre doméstica, muy diferente podríamos estar hablando cuando eh, bueno, la chica puede trabajar, son 8 horas diarias o 48 horas semanales, que bueno, ya con la nueva ley que salió, que se va supuestamente a reducir la jornada laboral, ya serán menos horas, esperando a ver que se vaya implementando esta ley, pero por ahora son 8 horas diarias, 48 semanales. No puedes, ese es el límite de la jornada laboral. Entonces, en servicio doméstico, pues si se contempla esas horas, la persona puede salir, estar en constante contacto con la familia, incluso pues tiene los fines de semana libres, puede salir y todo eso, pues no podríamos hablar de trata de personas, pero si la persona es, por ejemplo, no puede comunicarse con la familia o sí lo puede hacer, pero la familia que le está pagando, entre comillas, ¿no? Le, la amenaza, les dice, bueno, di esto, no di todo, o sí, le están controlando las llamadas, trabaja hasta altas horas de la noche, no le pagan lo que está establecido, la cosifican. Ahí el tema es cómo es la relación entre empleador y empleado, en este caso empleada doméstica. Entonces, cada caso hay que mirarlo muy con una lupa, pero pues es importante que vayamos mirando esas otras finalidades. Aquí entonces, perdón, pues no sé los nombres, PCE Solutions. Hola, una pregunta respecto a un comparendo que ya pasó 3 años, pero trataron de notificarme, pero no recibí nada ni firmé. Este comparendo se puede pedir el retiro del CIMIT. Bueno, ese es un paréntesis, ¿no? Se sale del tema que estamos abordando, pero pues yo les compartía un video anterior donde hablaba de la prescripción de los comparendos, ¿no? Entonces, en principio, si ya pasó esos 3 años y no te notificaron, en principio podríamos hablar de prescripción, ¿sí? Entonces hay que mirarlo bien en detalle, pero en principio podríamos referirnos que sí, porque pues el tiempo para la notificación es ese. ¿Listo? Sí, entonces eso de la trata de personas es muy amplio y es el sinónimo de esclavitud o cosificación del ser humano. Hay otras finalidades. Está, por ejemplo, reclutamiento forzado, ¿sí? Que pues en Colombia hemos visto cómo los grupos al margen de la ley, grupos armados han involucrado a niños, niñas y adolescentes en el conflicto y pues que lo han hecho bajo la coerción, bajo diversas situaciones y pues que un niño o una niña no puede optar por el reclutamiento, por ingresar a unas filas de un grupo armado, entonces también estaríamos hablando de trata de personas. Acá en Colombia, pues por la legislación que se ha establecido, está todo en el marco del conflicto armado y no se ve como trata de personas, pero es una de las finalidades. Otra, servidumbre, por ejemplo, por deudas. Una persona que le debe a otro y pues ese otro se aprovecha de esa vulnerabilidad para explotarlo. Eso también es trata de personas y también lo vemos mucho, por ejemplo, cuando captan a personas para la comisión de ilícitos, de otros delitos y que cometen ese delito bajo un engaño, bajo opresión, eh, bajo coacción. Es decir, por ejemplo, cuando te indican, bueno, haz esto y si no, le pasa algo a la familia. Entonces,
pues usted actúa bajo esa amenaza. Entonces, ya el consentimiento de la víctima, pues que también en la trata de personas no, o sea, es irrelevante, no interesa si consciente o no, pero para la comisión de ilícitos, pues ese consentimiento estaría viciado, porque yo lo hago es porque estoy bajo una situación de coacción, yo no lo hago de manera libre, espontánea, ¿no? Entonces ahí también estaría o podría verse la trata de personas. Y otro que es, por ejemplo, la adopción irregular. Cuando yo compro media dinero para que yo pueda adoptar a un niño y no realizo todos los procesos, presento toda la documentación, no sigo un proceso que ya está determinado por la ley, sino que acudo, por ejemplo, a la compra y venta de niños, pues eso también estaría en trata de personas. ¿Por qué? Porque yo le pongo precio a un niño, lo cosifico y esa es la trata de personas. Pues bueno, yo creo que hay varios conectados, no sé si tienen dudas, yo creo que sería bueno o sería rico, pues ya que estoy retomando lo del canal que había dejado un tiempito sin subir videos, pues que podamos como conversar un ratico si quieren de otros temas, no hay problema, podemos abrir un espacio, yo creo que unos 10, 15 minutos para que hablemos de esos otros temas. Igual si quieren que hablemos pues más de trata de personas, pues con mucho gusto. A ver, Consuelo, traba, trabajé 2 años, 10 meses, 3 días a la semana, 6 horas por día, me retiré y el señor dice que no tengo derecho a liquidación porque renuncié y no tenía contrato firmado. Yo creo que les he colocado unas cápsulas, unos videos muy chiquitos sobre esto, por ejemplo, de la contratación. Resulta que cuando alguien me contrata, no necesariamente tiene que ser un contrato firmado, un papel, un documento, ¿sí? Puede ser de manera verbal. O sea, acordamos una forma de pago, acordamos qué es lo que yo tengo que hacer, acordamos cuáles son mis obligaciones, pero también las obligaciones del empleador. Las hicimos de manera verbal, pero eso también no es un contrato. Y resulta que un contrato verbal, un contrato del que no tengamos soporte, resulta que es un contrato a término indefinido y así lo tenemos que referir, así tenemos que mencionarlo cuando vayamos, por ejemplo, ante un inspector de trabajo. Decir que pues estábamos bajo la modalidad de un contrato de un contrato a término indefinido. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, eh, si la persona despide a este trabajador, pues tiene que indemnizarlo, independientemente de que no haya contrato físico, como les digo. Eso se entiende como un contrato a término indefinido y según el Código Sustantivo del Trabajo, pues así se debe o sea, se debe cumplir el proceso que está estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo para despedir a esa persona. Y si se hace un despido sin justa causa, pues hay que indemnizarlo. En este caso, pues la señora Consuelo refiere que renunció, pero sin embargo, pues tiene todo el derecho a recibir esa liquidación en debida forma. Es decir, el pago de cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, ¿sí? Independientemente del tiempo que haya trabajado, incluso si ella nos refiere que son 2 años, 10 meses sí, 10 meses, 3 días a la semana, sí, 2 años con 10 meses, pues tiene que hacer la liquidación por ese tiempo. Y pues ella tiene todo el derecho de recibir esa liquidación. Resulta que si la persona no te liquida, o sea, en el momento en que te despidió o en el momento en que yo me retiré, pues la liquidación ahí va subiendo porque es un pago, hay unos pagos que, bueno, ahorita que me he alejado un poco del derecho, pero hay unos pagos que creo que es un salario diario por dejar de hacer esa liquidación. Entonces es un problema para este señor si no te ha hecho la liquidación porque
para el señor va aumentando. ¿Sí? Lo ideal, y todo empleador lo debe saber, y es que cuando se despide a alguien o alguien renuncia, pues tiene que inmediatamente hacerle la liquidación, porque si no lo hace día a día va sumando. Así que lo que te debieron cancelar, Consuelo, en X día que te retiraste, pues ya ahorita es un monto mayor. ¿Sí? Y en este caso, pues te aconsejo, o sea, por ley se establece o se determina que un camino, una opción es ir al, a los inspectores del trabajo, al Ministerio de Trabajo, bueno, en los entes territoriales, eh, a las inspecciones de trabajo para que citen a una conciliación con el empleador. Pero para mí, personalmente, pues pienso que ese paso, o sea, no es, como que no tiene mayores resultados. ¿Por qué? Porque el empleador pues lo va a ver como, bueno, si quiero voy, si no, pues no pasa nada. Ya muy diferente es que cuando uno inicia un proceso laboral, ya que le llega la citación de que se inició un proceso en contra de él, ya es muy diferente, ¿sí? Entonces ya esa persona puede que efectivamente acuda ante el juez y dentro del proceso lo primero que se hace es intentar la conciliación. Entonces, como para qué vamos al inspector de trabajo para intentar la conciliación si la podemos hacer dentro del proceso laboral. Ahí el inconveniente es pues todos los honorarios, pues eso incurre, ¿no? Incurren en gastos. Entonces, pues habría que pagar a un abogado, pero yo veo que es como, tiene más posibilidades hacerlo desde ahí y no con el inspector de trabajo, pero pues igual se puede intentar. Pero sí que es importante que pues se hagan exigibles esos derechos que tenemos, como en este caso de la señora Consuelo. Reinaldo, me gustaría que este taller puedan darlo en toda Sudamérica y especialmente en Bolivia. Pues este tema de trata de personas, que no sé si estoy mal a lo que se refiere, pero en el tema de trata de personas, pues hay muchas organizaciones a nivel Latinoamérica que estamos trabajando el tema de trata de personas, estamos llegando a colegios, a universidades, se están realizando procesos interesantes eh, para prevenir la trata de personas. Y en Bolivia, pues creo que son varias organizaciones las que trabajan el tema. Ahorita no recuerdo, pero sí sé, tengo la certeza de que hay varias organizaciones porque muchas hacen parte o hacemos parte del Observatorio Latinoamericano sobre Trata y Tráfico. Entonces, pues yo creo que se podría como contactar con esas organizaciones. Nosotros desafortunadamente por capacidad, por falta de recursos económicos y humanos, pues nos dificulta llegar a muchas más regiones, incluso en Colombia. Nosotros tenemos un trabajo en Bogotá, en algunas regiones, ciudades, pero pues no podemos llegar a toda Colombia desafortunadamente. Pero pues con estos medios, por ejemplo, ahorita con la pandemia que nos ha tocado ir más allá de la presencialidad y aprovechar estos recursos tecnológicos, pues podemos llegar a muchos más lugares y pues eso es una ventaja, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, pensar en un taller en X o tal lugar, pues se nos hace más complicado, sobre todo porque somos una organización pues pequeña, aunque hemos venido trabajando el tema ya mucho tiempo. Hola Adrián Chávez, ¿cómo estás? Bueno, no sé si tienen más preguntas. Como les decía, pues ya este espacio lo abrí por si querían hacer otras preguntas de otras áreas, de otros temas que no sea trata de personas, pues que si tenían las dudas, pues con mucho gusto se las podía resolver por este medio. Entonces, pues no sé, a ver si me escriben, a ver si me quedo un ratico más con ustedes o ya terminamos la emisión de hoy.
Ok, sí, Reinaldo, pues sí, como les decía, pues eso, hay muchas organizaciones trabajando, muchos temas en, en toda Latinoamérica y especialmente este de trata de personas. Pero sí, ahorita se me escapa los nombres de organizaciones que trabajan en Bolivia, pero hay varias organizaciones que lo hacen. Igual, pues gracias a esta tecnología, pues hay muchos recursos también para que conozcan un poco de la problemática. Igual, pues, si lo quieren invitar a uno a Bolivia con todos los gastos pagos y todo, pues allá estaremos. Pero sí, o sea, siempre está la disponibilidad de, de ayudar a la gente, de brindar esos procesos de formación y aprovecho para una cuña y es que incluso yo creo que personas de otros países pueden participar y es que vamos a hacer un diplomado virtual sobre trata de personas. Ese diplomado va a ser gratuito, cualquier persona puede inscribirse. Si hay personas que se inscriben de otros países, podemos mirar todo el tema de la legislación, derecho comparado, que sería también interesante escuchar las realidades de esos países. Entonces, bienvenidos a ese diplomado y todos pueden inscribirse. Se van a abrir inscripciones ahorita, creo que es el 14 de agosto, para que se inscriban y puedan hacer este diplomado. Entonces, pues esa sería una oportunidad para dar a conocer esta problemática. Pues bueno, creo que no es más. Gracias Reinaldo, gracias Adrián, eh, gracias a Consuelo por las preguntas, a PC Solution, a Samuel, muchas gracias y bueno, pues ahí estaremos eh, hablándonos, escribiéndonos. Eh, Me pueden dejar comentarios en este canal, me pueden escribir al WhatsApp del 321-240-5780 y me pueden también escribir. Y pues también me pueden sugerir temas, a ver si retomo estas emisiones o estas grabaciones en YouTube. Entonces me pueden sugerir temáticas y pues ahí las vamos abordando. Un abrazo para todas y todos y pues hasta una nueva emisión. Chao.